Sí, con la emoción. Nuestras clases en noviembre y diciembre. Me alegro de ver caras desconocidas, porque si solamente viera caras conocidas del año pasado, sería una pena, pero es un gozo ver a muchos a los que no conozco. Vosotros sois mayormente jóvenes. Yo no tanto. Aunque bíblicamente hablando, yo diría que hay pocas personas aquí más jóvenes que yo. Lo digo porque el apóstol Pablo dice que aunque nuestro hombre exterior se va cascando, bueno, él no utiliza esta palabra, pero es la idea. El hombre interior se va renovando de día en día. Yo tengo exactamente 71 años renovándome, porque me convertí a los 7 años. Los buenos matemáticos pueden calcular qué edad tengo. 71 años renovándome. Y por lo tanto pienso que yo soy más joven que la mayoría aquí. Pero tranquilos, troncos. Es que si seguís renovándoos en el Señor, un día llegaréis a ser tan jóvenes como yo. ¿Vale? Y ahora no sé por qué me metí en esto. Es otra característica de mis años, que a veces digo chorradas sin saber por qué estoy diciéndolas. Soy viejo. Y por lo tanto me anima mucho el ejemplo de Jacob. Jacob, un hombre que iba dando tumbos. Me parece a mí que si yo siguiera siendo pastor, estaría contento de no tener a Jacob como miembro de mi congregación. Un hombre embustero, traidor, mentiroso, engañoso. Y sin embargo, la Biblia lo presenta como modelo de la fe. Venid conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 21. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. El autor subraya para nosotros dos razones por las que Jacob es un ejemplo de la fe para nosotros. En primer lugar, bendijo a cada uno de sus hijos. Más concretamente, bendijo a los 2 hijos de José. Este punto no lo vamos a meditar. Podéis meditarlo a solas. Pero es muy bonito que un viejecito tenía ya 130 años, que son más que yo.
Y entonces él decide bendecir a los dos hijos de José. Podríamos preguntar, pero 130 años de caminar con Dios y lo más destacable de su fe es haber bendecido a estos dos jóvenes. Pero digo, esto lo podéis estudiar y meditar a solas. Vamos a mirar la segunda parte del versículo. Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Sabéis lo que es un bordón, supongo? Bastón. Hay diferentes nombres, pero él se apoya sobre su bastón y adora a Dios. ¿Y qué tiene esto de importante? Además, si volvemos a Génesis, no encontramos ninguna referencia a esto. Al menos en la mayoría de versiones. Si venís conmigo a Génesis 47, versículo 31. E Israel dijo a José, júramelo. Lo que está pidiendo a José que jure es que José no dejará los huesos de Jacob en Egipto, sino que cuando Dios saque al pueblo de Israel de Egipto para la tierra prometida, los huesos de Jacob, tienen que ir con el pueblo. Esto me parece a mí mucho más un ejemplo de fe que lo que dice el autor de Hebreos. Porque Jacob está convencido y está haciendo descansar su vida sobre este hecho que Dios ha prometido que el pueblo va a salir a un país desconocido, la tierra prometida. Y está tan convencido, tiene tanta fe en la promesa de Dios que él da instrucciones a su hijo José para llevar consigo los huesos de Jacob y dice, júramelo. No basta que me digas que sí, tienes que jurármelo. Esto sí que me parece digno de mencionarse como ejemplo de fe. Pero el autor de Hebreos no ve la importancia, sino que añade, entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Bueno, si eres viejo, difícilmente no te inclinas sobre la cabecera de la cama. ¿Qué importancia tiene? Ahora vamos a tener una pequeña clase de hebreo. ¿Os interesa? Sí. Sabéis que el hebreo se escribía antiguamente sin vocales. ¿Os imagináis leyendo un texto en castellano sin vocales? Y además todas las palabras unidas, no había espacio entre las palabras. Qué difícil sería enseñar a nuestros hijos leer, ¿no?
Pero así era en aquellos tiempos. En hebreo hay dos palabras que se escriben con las letras hebreas equivalentes a MTTH. MTTH. ¿Lo tenéis en la cabeza? Una de esas palabras es mitah. La otra es matej. Pero las dos palabras se escriben iguales. Una de esas palabras significa bastón. Matej. Y la otra palabra significa cama. Mitah. ¿Me seguís hasta aquí? $200 años antes de Jesús, el Antiguo Testamento fue traducido a la lengua griega, la versión que llamamos la Septuaginta. Y los traductores de aquel momento entendieron que esta palabra MTTH significaba bastón. Y así lo tradujeron al texto griego. Así que si lees el Antiguo Testamento basado en la Septuaginta, no dice lo que dice en Génesis 47:31b, sino que dice: entonces Israel adoró sobre el extremo de su bastón. 700 años después de Jesús, los escribas, los masoretas, decidieron añadir al texto hebreo puntuación y vocales. Y ellos decidieron que la palabra MTTH significaba cama. Así que el texto masorético, el texto preparado por los escribas 700 años después de Cristo, pone en este lugar que Israel se inclinó, se postró o adoró sobre la cabecera de la cama. Pero 1000 años antes, los traductores habían dado la otra versión. Él adoró sobre el extremo de su bastón. ¿Cuál es la versión correcta? No lo sabemos. Pero tú crees en el Espíritu Santo. ¿Tú crees que la epístola a los Hebreos fue inspirada por el Espíritu Santo? Y me parece a mí que, por lo tanto, el Espíritu Santo se decanta más por el texto griego de la Septuaginta que por el texto masorético en hebreo en este caso. Sin embargo, no vamos a pelearnos sobre esto. Si tú insistes en que el texto masorético es el auténtico y el inspirado, vale, vete en paz, no vamos a causar una división de iglesia por estas cuestiones. Pero yo defiendo lo que acaba de decir, que el Espíritu Santo parece avalar la versión de la Septuaginta, que Jacob adoró sobre el extremo de su bastón. ¿Vale? Bueno, ya podemos marcharnos porque
No. ¿Qué importancia, qué más da si adoró a Dios inclinado sobre la cabecera de su cama? Por cierto, en aquel entonces las camas no tenían cabecera, pero es otro punto a favor de mi interpretación. Pero bueno, ¿qué más da si adoró sobre la cabecera de su cama o sobre el extremo de su bastón? Tiene cierta importancia. Puede que no mucha, pero cierta. Venid conmigo ahora a Génesis 32, versículo 10. Doy por sentado de que conocéis la historia de Jacob, que es mucho dar por sentado. Pero recordaréis que Jacob ha estado en casa del tío Labán durante al menos 14 años. Primero sirviendo 7 años para conseguir la mano de su amada Raquel, y luego el tío Labán, que era tan embustero como Jacob, puso en la cama no a Raquel, sino a la otra hija, Lea la fea. Y entonces cuando Jacob se despertó por la mañana, y aquí era Lea. Así que tuvo que trabajar 7 años más para conseguir a Raquel. Mientras tanto, el Señor le prospera. Recordaréis toda la cuestión de los rebaños y cómo Jacob les da cierta vegetación para comer, y entonces nacen corderos de tipo X. Y, bueno, ahora es complicado repetir toda la historia. Pero a través de todo esto, el Señor le iba prosperando a Jacob a expensas de Labán. Y por lo tanto, Labán y sus hijos miraban cada vez más de reojo a Jacob. Él ahora tiene 2 esposas y las 2 esposas le están dando abundancia de hijos. Pero la tensión en casa de Labán va creciendo y finalmente Jacob sabe que debe volver a su propia tierra de nacimiento. Allí está su hermano Esaú, que ha sido víctima de los engaños de Jacob en el pasado, y por lo tanto Jacob se pone nervioso pensando cómo va a recibirme Esaú. Y llegan en el viaje de regreso al río Jaboc, a un lugar que Jacob va a nombrar Peniel. Y allí Jacob tiene un encuentro con el Señor que le cambia de por vida. Pero antes de este encuentro, Jacob se pone a orar. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado bastón pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Él efectivamente había dividido todos sus muchos rebaños y todos sus hijos y esposas en 2 grupos, temiendo que
o pensando que si Esaú ataca un grupo, el otro se escapará. Él ha prosperado tanto que ahora tiene 2 campamentos enteros de rebaños y familia. Cuando en el pasado, al cruzar el río Jordán, camino al tío Labán, al principio, solo llevaba consigo el bastón. Sabemos, por tanto, que el bastón estaba con él cuando salió de casa de su padre Isaac, y estaba con él ahora en el momento de su encuentro con Dios en Peniel, y estaba con él todavía al final de su vida. Claro, alguien cínico puede decir, bueno, seguramente cambió de bastones en el espacio intermedio. Pero la Biblia no dice esto. Yo prefiero pensar que el bastón era el bastón que la acompañó desde la salida de casa hasta su muerte. Y vuelvo a preguntar, ¿y por qué es importante esto? Tú, seguramente, como yo, no tienes ningún bastón. Yo debería tener porque ya camino bastante mal y a veces estoy a punto de caer, así que necesito un bastón, pero todavía no tengo. Yo no sé si alguien aquí tiene un bastón, pero seguramente el bastón para ti no tiene gran significado espiritual. Para Jacob, el bastón era testigo de todas las diferentes fases de su vida con Dios. A lo mejor tienes un álbum de fotos y puedes mirar diferentes etapas de tu vida en este álbum. La etapa de cuando vivías en tu país de origen con tus padres y tus hermanos. Luego la etapa cuando primero llegaste a España y tuviste que buscar trabajo. Todavía eras soltero. Luego te casaste y empezaste una nueva etapa. Luego empezaron a venir los hijos y empezaste otra nueva etapa. Bueno, podemos dividir nuestras vidas en diferentes etapas. Consideremos las etapas de Jacob. Él salió de casa huyendo porque acababa de engañar a su padre en prejuicio de su hermano Esaú, y por lo tanto Esaú tenía ganas de matarlo. ¿Cómo fue la etapa de tu estancia en casa? ¿Has tenido que huir de aquella etapa porque habías ofendido tan gravemente a tus padres o a tus hermanos que querían deshacerte de ti? Quizás. Jacob entonces huye de casa
con la ropa puesta, poco más, y su única posesión, el bastón. Y tiene su primer gran encuentro con Dios en Betel. Ve los ángeles de Dios bajando y subiendo por una escalera. La revelación de que hay un Dios en el cielo que administra este mundo, que gobierna. Y a partir de aquel momento supongo que Jacob se fue con la idea de que hay un Dios en el cielo que está controlando mi vida, controlando mis circunstancias. Él sabe lo que hace. El bastón en aquel momento era un bastón de caminante, de peregrino. En aquel entonces nunca viajabas sin bastón, no por viejo, sino porque nunca sabías cuando habría zarzas en el camino que tenías que apartar, y con un bastón es más fácil que con las manos. Nunca sabías cuándo saldría un animal salvaje en tu camino y necesitabas defenderte, o un ladrón. Así que convenía tener un bastón. Y el bastón de entonces era más importante que el móvil de hoy. Hoy no puedes caminar sin tu móvil en la mano. En aquel entonces con el bastón en la mano. Llega a casa del tío Labán y, como he dicho, Labán le puso a cuidar rebaños. Entonces el bastón se convirtió en cayado. En el texto hebreo es la misma palabra, pero es bastón de pastor. 14 años entonces pastoreando con bastón de pastor. Se casa, como he dicho, primero con Lea, a pesar suyo, y después con Raquel. Dios, al ver que Lea era despreciada, tuvo piedad de ella y le dio hijos, mientras que a Raquel no. Entonces Raquel tuvo una luminosa idea. Espero que tu esposa no tenga esta misma idea, no es recomendable. Si yo no puedo tener hijos, le daré a Jacob, a mi sierva Bilha, para que él tenga hijos con ella. De hecho, esta escena es trágico. En el momento de dar a luz la sierva, sin duda ella se sentaba en el regazo de la Raquel para que la comadrona, al recibir el bebé debajo de las dos, pudiera decir: es hijo de Raquel. Claro que no lo era, pero era como si lo fuera. Estoy hablando a una congregación de varones, pero si fuera de mujeres, seguramente más que una estaría
emocionada en este punto, al considerar el precio pagado por Raquel a fin de perder la vergüenza de no haber tenido un hijo. Bueno, Lea entonces ve lo que ha pasado con la sierva de Raquel, Bilha, y ella piensa, bueno, yo puedo hacer lo mismo. Así que ella le da a Jacob su sierva Zilpa. Y Jacob entonces tiene hijos con estas 4 mujeres. Un desastre familiar. 4 categorías de hijos. Los hijos de la favorita, Raquel, porque finalmente ella tiene hijos. Ellos son los preferidos, los mimados de Jacob. Luego los hijos de Lea, segunda categoría, no tan apreciados. Y luego los hijos de las 2 concubinas, tercera categoría y cuarta categoría. Y esto contribuyó a una familia disfuncional como ha habido pocos en la historia de la humanidad. Rivales entre hermanos. No vamos a entrar en detalle de todas las situaciones que Jacob tuvo que aguantar, pero vio a su hijo Judá casarse con una chica pagana, asociarse con gente pagana y apartarse completamente de las promesas de Dios. Luego Judá iba a volver gloriosamente al Señor, pero esta es otra historia. Vio a 2 de sus hijos cometiendo genocidio. Creyó que su hijo favorito, José, había sido consumido por fieras salvajes, cuando en realidad solamente había sido vendido por sus hermanos como esclavo en Egipto. Así que yo no sé cuántas mujeres tienes tú, pero mejor tener una y ser fiel a esta una, porque la historia está llena de situaciones de hombres que han tenido más de una mujer y han tenido familias catastróficas como consecuencia. Pero estoy divagando. Vamos a centrarnos más. Se casa con estas 2 mujeres y tenía hijos a través de sus siervas, y poco a poco Jacob se convierte en patriarca, en jefe de un clan. Y el patriarca necesita símbolos de su autoridad. Y al menos entre los gitanos en España, el símbolo es un bastón. Yo no sé si lo era en tiempos de Jacob o no, pero podemos suponer que sí. Y por lo tanto, el bastón se convierte en símbolo de su autoridad como patriarca, como jefe de la familia. Como he dicho, la situación en casa de Labán se vuelve cada vez más tensa. Más rivalidad, más problemas entre los hijos de Labán y Jacob.
Y finalmente Dios le indica a Jacob que debe volver a su casa. Y llega al río Jaboc y lucha con el ángel del Señor allí en el río Jaboc. Y el versículo 25 del capítulo 32 dice que viendo que no podía con él, el ángel le atacó el encaje del muslo y se le descoyuntó el muslo a Jacob al luchar con él. A partir de este día, Jacob cojeaba. El bastón se convirtió en muleta de cojo. El reencuentro con Esaú salió muy bien y amigablemente decidieron a dónde irían los dos y durante un tiempo vivían separados, pero bien, excepto por todas las aflicciones que Jacob tenía que aguantar a causa de sus hijos. Luego vino una hambruna sobre el país. Y Jacob tuvo que enviar a sus hijos a Egipto en busca de comida. Y acortando mucho, finalmente Jacob bajó a Egipto él mismo. Su hijo José ya era como primer ministro en Egipto y la familia fue muy bien recibida y atendida y establecida en la tierra de Gosén. José llevó a su padre Jacob a presentarlo a Faraón. Y Faraón hizo la pregunta que tú nunca debes hacer a alguien mayor, especialmente si se trata de una mujer. Le preguntó cuántos años tenía. Y Jacob contestó: los días de los años de mis peregrinaciones son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Pocos. Dudo que muchos aquí presentes lleguemos a los 130. Pocos y malos en comparación con Isaac, Abraham y otros de los antepasados. Jacob llega a Egipto hecho un viejo gruñón. Menos mal que sois jóvenes, porque en cada iglesia evangélica que yo conozco hay al menos un viejo gruñón que amarga la vida al pastor, pero siendo esta iglesia una iglesia de jóvenes, no existe este problema. Pero vendrá. ¿Tú vas para un viejo gruñón o para un viejo bendición? Depende mucho de cómo respondes a la actuación de Dios en tu vida en cada etapa. Pero Dios es un Dios de misericordia. Y Dios concede a Jacob
17 años más. Dije hace un momento que cuando murió tenía 130, esto fue una equivocación mía, tuvo 147. 17 años disfrutando de sus hijos y nietos y bisnietos y posiblemente de sus bisnietos en la tierra de Gosén. Años de prosperidad, años de bendición. La familia multiplicó como nunca. Y fue una bendición. Pero finalmente le toca a Jacob morir. Y entonces él coge su bastón y adora a Dios apoyado en el bastón. Ahora empezáis a ver el significado del bastón. El bastón resumía en sí todas estas etapas de la vida de Jacob. De peregrino, de pastor, de patriarca, de cojo, de viejo. Y finalmente es bastón de adorador. Jacob toma lo que es para él la historia no escrita, sino simbólica, de todo lo que ha sido su vida. Y adora a Dios sobre la realidad de lo que significa este bastón. Tú eres el Dios que me guió cuando yo era peregrino. Tú eres el Dios que me prosperó cuando era pastor. Tú eres el Dios que me guió cuando tuve que aprender a ser patriarca. Tú eres el Dios que causó mi cojera. Me heriste. Me hiciste daño. Me hiciste volver en mí. Porque este fue un punto de inflexión en mi vida. Y desde entonces he aprendido mucho más lo que es caminar contigo. Tú eres el Dios que me sostienes en mi vejez. Y Dios, porque eres todas estas cosas, te doy gracias por mi vida, por cada etapa. He sido en muchos sentidos un fracasado. Te he decepcionado muchas veces. No he sido noble. He sido embustero. He sido rebelde a tu voluntad. Pero tú has sido fiel. Hermanos, como dije hace un momento, probablemente no tienes ningún bastón. Pero espero que venga el día cuando el Señor está a punto de llamarte a su presencia, que puedas mirar atrás y ver, Dios estuvo conmigo en todo el trayecto. Muchos momentos yo no veía su presencia. Muchos momentos no quise ver su presencia. Preferí seguir mi propio camino. Muchas veces decepcioné al Señor, pero Él siempre estuvo conmigo. Me sacó de cada fase, me llevó a la fase nueva.
Tu vida es tu vida, ¿no? Tú decides lo que vas a hacer. Tú eres el que tomas las decisiones. Sí y no. Detrás de tus pobres decisiones, de tus pobres iniciativas, hay un Dios soberano que está guiando, controlando. A veces, mirando atrás, nos preguntamos, a lo mejor hice mal, tomé una mala decisión. Posiblemente sí, pero olvídate de esta clase de preguntas, porque lo cierto es que Dios está por encima de tu mediocridad. Y Él te va guiando según sus propósitos cada etapa de tu vida. Incluso cuando estás en el paro o cuando estás hospitalizado con una enfermedad grave o cuando no ves ningún sentido en lo que te está pasando. Seguramente Dios tiene un propósito muy importante para cumplir en tu vida. Y cuando tus hijos empiecen a desmadrarse, mi esposa y yo solo tuvimos una hija. Mi esposa quería 4 a menos, pero el Señor nos dio una. Me acuerdo el impacto cuando vi a mi hija fumando la primera vez. Mi hija nunca había roto un plato. Y sin embargo, la dejé a la parada de autobús para coger el bus para Barcelona, porque estaba estudiando en la universidad. Y tuve que volver por otra calle, pero desde donde se veía la parada. Ahí estaba mi hija con una elegancia increíble, fumando. Me acuerdo de cuando la policía llegó a nuestra puerta. Mi hija y unos amigos habían estado bebiendo en la calle. Me acuerdo de cuando recibimos una llamada telefónica anónima. Tened cuidado con vuestra hija que está metiéndose donde no sabe. No debe hacer de modelo, porque estaba metida. Unos señores le habían ofrecido dinero si ella quería ser modelo, pero detrás de esto había otras intenciones. Mirando atrás, vemos cómo el Señor nos protegió en cada una de esas situaciones. Pero cuando vives las situaciones, esto es un desastre. Hemos procurado formar a nuestra hija en los caminos de Dios. Y detrás de nuestras espaldas está viviendo una vida doble
¿Y qué hacemos? Criar hijos para el Señor no es fácil. Mi esposa, sin embargo, siempre dice que el hijo que no se desmadra a los 14 años, lo hace a los 40 y hace más pupa, hace más daño. Así que si tienes hijos que están en fase de rebeldía, aguanta la tormenta sabiendo que es mejor que ahora cuando son más jóvenes que cuando son más mayores. Bueno, me he ido divagando otra vez, pensando en mi hija. Por si no lo sabéis, nuestra hija volvió al Señor gloriosamente hace unos 5 años. Se convirtió y me gustaría poder decir gracias a mi fidelidad delante de Dios. Pero no fue así. Se convirtió gracias a un programa de comedia en televisión. En una mesa redonda donde todo el mundo estaba intentando decir cosas graciosas, un hombre empezó a decir: yo soy hijo de pastor, ja, ja, ja. Y mi padre me dijo una vez: si tú tienes razón y después de la muerte no hay nada, yo no habré perdido nada, porque creyendo en Dios y viviendo conforme a lo que yo entiendo que es la voluntad de Dios, esto me ha dado una vida rica, llena y satisfactoria, y aquí estoy. Y si me muero y no hay nada, yo no habré perdido nada. Pero si lo que yo digo es cierto, y después de morir tú tienes que presentarte ante tu Creador para dar cuentas, ¿qué vas a decir? Y todos los de la mesa, ja, 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 ja. Y mi hija pensó: qué tonta es la gente. El padre de este chico tenía mucha razón. Y luego pensó: pues yo estoy en el lugar de este chico. Y fue esto lo que le hizo replantear todo. Y tuvo una conversión muy bonita, porque lo primero que hizo, al saber, porque ella tenía mucho bagaje bíblico, a pesar de no ser creyente, entonces supo que lo primero que debía hacer era arrepentirse de sus pecados, y que el arrepentimiento incluye confesar los pecados a los que han sido ofendidos por ellos. Así que empezó a escribir cartas a su ex marido, a sus ex suegros, no sé a cuántas personas más, y a mi esposa y a mí, haciendo una lista de todas las cosas que ella sabía que había sido causa de mucho dolor para nosotros, y pidiendo perdón. Esto fue algo tan sorprendente que nos desencajó de momento.
Y luego estuve predicando en una iglesia al otro lado de Barcelona el domingo por la mañana, cuando sonó mi móvil indicando que había recibido un mensaje, y yo estaba a punto de hacer un Mr. Bean y decir: ¿no sabéis que tenéis que poner en silencio a vuestros móviles? Y luego confesar que el móvil era mío, pero no lo hice. Pero después de predicar, yo fui a mi móvil y era un mensaje de mi hija. He decidido creer. Quizás una frase sorprendente, pero mi hija tenía mucha razón. Creer o no creer es en gran medida cuestión de una decisión personal. ¿Voy a creer o voy a seguir no creyendo? Y ella decidió creer y añadió: yo no sé si el Evangelio es cierto, si Dios existe o no, pero voy a procurar vivir como si fuera cierto, esperando que Dios me lo confirme. Y unas semanas después, ella volvió a enviarnos un mensaje: no hace falta más demostración, Dios me ha ido confirmando día tras día que Él realmente existe y que el Evangelio es cierto. Y desde entonces nuestra hija está aprovechando su trabajo, trabaja en la banca, tiene un puesto de cierta importancia en un banco para gente rica. Yo puedo darte información acerca de este banco si tienes un mínimo de 100.000 euros para depositar para abrir cuenta. Pero ella está aprovechando esta posición para evangelizar al banco. No predicando el Evangelio directamente, sino llamando la atención a un mundo necesitado alrededor, y que es una vergüenza tener tanto dinero cuando hay tanto sufrimiento. Hay a ver lo que podemos hacer. Y hasta aquí sus jefes han admitido las iniciativas que ella ha tomado. No sabemos hasta cuándo seguirán admitiéndolo, porque el banco puede salir perjudicado. Pero doy este testimonio solamente para animar a cualquier padre aquí presente que está temiendo por sus hijos. De la misma manera que Dios controla cada fase de tu vida, está controlando también cada fase de la vida de tus hijos. Yo no sé a qué hora tenía que haber acabado, pero veo caras ya cansadas, así que aquí lo dejamos. Vamos a orar. Padre, seguramente estamos en diferentes fases de la vida.
algunos luchando con los estudios, luchando también con la situación en casa de sus padres. Otros que nos hemos emancipado de la casa paterna y estamos empezando a defendernos en la sociedad en la que vivimos. Otros habiendo empezado a formar familias. Otros ya empezando a tener temores y ansiedades a causa de los hijos y lo difícil que es ser hijo de creyente en el mundo en el que vivimos. Y otros en fases mayores de la vida. En todo caso, queremos alabarte juntos, porque tú eres el Dios soberano. Nuestros tiempos están en tus manos. Tú no solamente decides cuándo moriremos, sino también cuánto tiempo durará cada una de estas fases de nuestra existencia aquí abajo. Gracias porque tú eres el Señor que todo lo controlas. Y gracias porque mirando atrás podemos empezar a ver cómo nos has venido guiando hasta este punto. Y esto nos da confianza de que seguirás haciéndolo hasta el fin. Queremos encomendarnos mutuamente a tu cuidado, a tu providencia, a tu buena voluntad para nuestras vidas. Utilízanos, Señor. Queremos ser siervos fieles que al final de nuestra vida podamos apoyarnos sobre nuestro bastón y adorarte por todo lo que has sido para nosotros a lo largo del viaje. En el nombre de Jesús. Amén.